Doncs mira, ara mateix estic llegint sobre la Verge de Guadalupe, la mexicana, que porta el nom de la mateixa verge que es venerava a Espanya. Cada dia més gent es deixa enganyar blanquejant la conquesta d'Amèrica i ningú es molesta a comprovar res. Bueno, ya sabemos que la ignorancia abunda. Verificar, investigar y buscar archivos es un esfuerzo que no todo el mundo está capacitado. I aquí és on tot es complica. Li posen el nom espanyol de Guadalupe, la mateixa que l'espanyola. Deixa de ser només fe i es converteix en una eina per evangelitzar i controlar. Isabel la Católica era muy devota, y Colón antes de llegar a América pasó por la iglesia a rezarle a la Virgen de Guadalupe. Claro, no fue solo fe, fue estrategia, no necesitaban milagros, bastaba con que la gente creyera que la imagen era sagrada. Cuando alguien te dice que algo viene de Dios y es sagrado, lo sagrado no se cuestiona, se respeta, incluso se teme. Y poco a poco, sin que nadie lo imponga abiertamente, la gente empieza a creer. Uno dice, me protegió, otro, a mí me ayudó, otro, yo me curé gracias a ella. No calia més. La fe ja estava dins de les persones i això ja ho feia tot efectiu. Exacto. Con esa fe ya tenían a todo el pueblo bajo control espiritual sin necesidad de la espada. Y así dejan claro quién manda, quién trae la religión, quién controla la narrativa y quién pone las reglas. Joan no només decideixen què es venera i com es venera, sinó que fins i tot el nom arrossega una memòria molt dura. Què dur ha de ser per algú que reconeix el que va passar, que sap el patiment i la destrucció que hi va haver, i que alhora manté la seva fe amb la Verge de Guadalupe recorden que el nom ve d'aquella conquesta espanyola. Creer en una imagen que consuela, pero saber que su nombre está ligado a la tierra de donde llegó la conquista. Es una contradicción íntima, silenciosa y dolorosa, una fe que da esperanza, pero un nombre que recuerda una herida. Es una colonización mental, no solo territorial. No van conquerir només terres, van conquerir consciències. Y lo más duro es que todavía hoy haya quien lo celebre sin entender lo que significa. Porque para algunos es orgullo histórico, pero para otros es memoria, herida y silencio. El problema no és demanar perdó, el problema és que encara hi ha qui conta aquesta història amb orgull espanyol, com un trofeu. Jo sí estic a favor del perdó. Els pobles maduren quan són capaços de reconèixer el que van fer. Com va fer Alemanya després de l'Holocaust? Y no solo eso, frases como Viva Cristo Rey también formaban parte de ese control. No era solo fe, era obediencia y dominio, todo envuelto en religión. Costa d'entendre que encara avui hi hagi gent a les xarxes que ho expliqui amb orgull, com si fos una anècdota brillant, com si tot plegat hagués estat una gesta admirable. Que algunos se regocijen, que se rían, no sé si por ignorancia o por falta total de empatía. I això no és casualitat, és el resultat d'una història en què la religió i el poder caminaven junts. Sí, María, mientras no pidamos perdón, esta lacra seguirá blanqueando la historia más fea de España. Por eso mismo me defino hijo adoptivo de Cataluña y rechazo por completo la nacionalidad española, por ello y por mucho más.